A veces, la traición no llega con un golpe o un grito, sino con una voz conocida, susurrando planes para borrarte de tu propia vida. María del Carmen López nunca olvidará aquel mediodía de abril en Sevilla. El sol bañaba las fachadas encaladas del barrio de Santa Cruz y las bugambillas caían como cascadas púrpuras sobre las rejas. Había salido temprano para ir a la farmacia y luego a su taller de costura, pero al llegar a la esquina de su calle, recordó que había olvidado algo esencial en sus pastillas para la tensión. «¿Qué cabeza, la mía?», murmuró, girando sobre sus. Subió los peldaños de su casa, una vivienda de 2 plantas, con patio interior, que había construido con sus propias manos hace más de 30 años, y abrió la puerta con cuidado para no despertar al gato que solía dormir. Junto al zaguán, Anne entonces lo oyó en la voz. Primero pensó que era la televisión encendida en el salón, pero no, reconocería esa voz en cualquier parte. Era Lucía, su nuera. «Sí, mamá, ya casi lo tenemos todo listo», decía con un tono confiado, casi triunfal. «La vieja va a tener que entregar la casa. No tiene otra opción». A María del Carmen sintió un escalofrío. Se quedó inmóvil, una mano todavía en la llave. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra las costillas. A Lucía continuó hablando, paseando por el salón. «Antonio e Ignacio ya están de acuerdo. Les dije que era lo justo. Después de tantos años cuidándola, merecemos que nos dé la casa para que toda la familia pueda vivir cómodamente. Papá puede traer a los tíos también. Total, la casa es grande, y si no quiere, vaya a un asilo o algo así». En cada palabra era como un puñal directo al corazón. A María del Carmen no daba crédito. Esa mujer, a la que había recibido en su hogar como a una hija, a la que había cuidado cuando estuvo enferma, ahora planeaba despojarla de lo único que le quedaba, a la casa, que había levantado ladrillo a ladrillo, con el sudor de su frente. Se escondió tras la puerta del pasillo, conteniendo la respiración. Recordó los años de trabajo como costurera en un taller de trajes de flamenca, las noches vendiendo tapas en un pequeño bar para ganar un extra, los fines de semana en el mercadillo, todo para sacar adelante a sus 2 hijos tras la partida de su marido Antonio, su primogénito. El niño que crió con tanto esfuerzo estaba de acuerdo con ese plan. Ignacio, el más cariñoso, el que siempre decía que mamá es sagrada, también. Lucía colgó el teléfono y salió al patio interior. María del Carmen aprovechó para entrar despacio a la cocina, como si acabara de llegar. Lucía volvió y fingió sorpresa. «Ay, suegra». «No la escuché entrar. Vine por mis pastillas. Se me olvidaron esta mañana», respondió María del Carmen, intentando que su voz sonara tranquila, mientras sus manos temblaban ligeramente. Lucía sonrió, pero ahora María del Carmen reconocía esa sonrisa como lo que era una máscara. Mientras preparaba café, María del Carmen observó cada gesto de su nuera con nuevos ojos, la manera en que miraba las paredes, como midiendo espacios, las preguntas que hacía sobre reformas, o las ideas de modernizar la cocina. Todo encajaba. Ahora Lucía se acomodó en la mesa, cruzando las piernas con soltura. «¿Sabe qué, suegra? Antonio y yo estábamos pensando que sería bueno que habláramos sobre el futuro. Usted ya tiene 67 años y mantener esta casa tan grande debe ser agotador. Quizás sería momento de pensar en algo más práctico», preguntó María del Carmen, fingiendo curiosidad. «Sí, nosotros podríamos ayudarla más si viviéramos aquí. Así usted no tendría que preocuparse por gastos, mantenimiento, todas esas cosas pesadas. Usted solo tendría que disfrutar de sus nietos y descansar». A María del Carmen forzó una sonrisa, pero por dentro hervía. Esa mujer apenas contribuía con unos pocos euros cuando vivió en esta casa al inicio de su matrimonio, y ahora venía con aires de salvadora. «Es muy considerado de tu parte, Lucía. Pero sabes que me gusta mi independencia», respondió, guardando su ira como quien guarda un arma que piensa usar más adelante. A Lucía bebió un sorbo de café y añadió, con dulzura empalagosa: «Piénselo bien, suegra. Nosotros podríamos
hacernos cargo de todo, Anne. Mientras tanto, María del Carmen pensaba, ¿cómo es posible que mis propios hijos estuvieran de acuerdo con semejante plan? Terminó el café con calma. Luego, salió de casa hacia su taller, cruzando las callejuelas empedradas, con las campanas de la catedral sonando a lo lejos. Pero su mente estaba en otro sitio, en el salón donde minutos antes había escuchado cómo se decidía su futuro, sin su consentimiento, aquella noche. En su habitación, recorrió con la mirada cada rincón: la sala, donde celebró el primer cumpleaños de Antonio, la cocina donde enseñó a Ignacio a preparar pestiños, el patio donde cuidaba sus geranios. Cada espacio estaba lleno de recuerdos, y ahora querían arrebatárselo todo. A María del Carmen no lloró, no aún se sentó en la mecedora, heredada de su madre, y respiró hondo. Sintió una mezcla de dolor, indignación y algo más, una chispa que comenzaba a encenderse. Si creían que por ser una mujer mayor sería fácil manipularme, iban a llevarse la sorpresa de sus vidas. Ese pensamiento se clavó en su mente como un juramento. La noche avanzó, las luces de la calle dibujaban sombras en las paredes. María del Carmen entendió que la traición ya estaba en marcha, pero también que tenía tiempo para moverse. Anse recostó, cerró los ojos y decidió que, a partir de ese momento, no mostraría su dolor. Fingiría, escucharía y, sobre todo, actuar, porque si había aprendido algo en casi 7 décadas de vida en Sevilla, era que las peores corridas no se ganan con fuerza, sino con paciencia, inteligencia y el golpe preciso en el momento justo. Y ese momento estaba por llegar. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje de la cocina, dibujando sombras delicadas sobre el azulejo sevillano. María del Carmen preparaba café cuando oyó que llamaban a la puerta. No esperaba visita, y menos a esa hora. Al abrir, se encontró con sus 2 hijos, Antonio e Ignacio, juntos. Aquello ya era raro. No acostumbraban a aparecer los dos al mismo tiempo, si no era por una ocasión especial. Mamá, saludó Antonio, intentando sonar alegre, pero evitando su mirada. Buenos días, madre, añadió Ignacio, con un tono más serio. A María del Carmen los invitó a pasar. El aroma del café recién molido se mezclaba con el leve olor a azahar que llegaba desde el patio. Les sirvió a cada uno una taza, en las tazas de cerámica que les había regalado en Reyes hace años. Durante los primeros minutos hablaron de cosas triviales: el trabajo de Antonio, las últimas clases de dibujo de Ignacio, el rendimiento escolar de los nietos, pero ella podía sentirlo, ese aire tenso, esas miradas rápidas entre ellos. Algo se estaba gestando. Fue Antonio quien finalmente carraspeó y se animó a romper la calma. Necesitamos hablar contigo sobre algo importante. María del Carmen dejó la taza sobre el platillo, despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Por supuesto, hijo, decidme lo que necesitéis decirme. Ignacio intercambió una mirada con Antonio antes de hablar. Hemos estado pensando mucho. Sobre tu situación aquí en la casa. Situación, aquella palabra le sonó como una piedra cayendo en un pozo. ¿Mi situación?, repitió, fingiendo ingenuidad. Mira, mamá, intervino Antonio, no es que queramos deshacernos de ti, ni nada parecido. Es solo que esta casa es muy grande, muy costosa de mantener para una persona sola. Los gastos, las reparaciones, el jardín, todo eso es mucho trabajo para alguien de tu edad. 67 años. No se sentía una anciana inútil, pero para ellos ya era de su edad. Una frase que pesaba como una sentencia. Ignacio se inclinó hacia adelante, con ese tono suave que usan quienes quieren convencerte de algo, sin que te des cuenta. Además, podrías estar más cómoda en un lugar más pequeño, más fácil de limpiar y mantener. Incluso hay residencias muy bonitas para personas mayores, con actividades, compañía, atención médica. La frase le golpeó como un eco de lo que ya había escuchado en boca de Lucía. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. Es interesante lo que me decís, respondió María del Carmen, jugando su papel, pero no entiendo por qué creéis que necesito cambiar mi vida, Anne.
Me siento bien aquí. Esta casa ha sido mi vida entera. Antonio se removió en la silla, incómodo. Mamá, nosotros también tenemos nuestras necesidades. Claudia ya está creciendo y necesita más espacio. Y la familia de Lucía. María del Carmen arqueó una ceja. La familia de Lucía. Antonio tragó saliva. Sus padres están teniendo problemas económicos y sus hermanos también necesitan un lugar donde vivir. Pensamos que si tú te mudaras a algo más pequeño, nosotros podríamos usar esta casa para ayudarles. Siria, ¿cómo? Una obra de caridad. Obra de caridad. Por un instante, tuvo que contener la risa amarga que pugnaba por salir. Su casa, levantada a base de madrugones, puntadas de aguja y manos agrietadas por la lejía, ahora era presentada como un acto de altruismo hacia una familia que apenas la visitaba. An Ignacio añadió con aparente dulzura: y no pienses que te vamos a abandonar, mamá. Te visitaríamos, incluso podríamos ayudarte económicamente con los gastos de tu nuevo lugar. Han mentiras, pensó María del Carmen. Ellos no querían ayudarla, querían la casa y todo lo que contenía. Entiendo vuestra preocupación por mí, dijo con una calma que la sorprendió a sí misma, pero necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Cambiar toda una vida no es algo que se haga de la noche a la mañana. A los dos parecieron aliviados de no escuchar un no inmediato. Claro, mamá, tómate el tiempo que necesites, pero piénsalo bien, concluyó. Antonio, sería lo mejor para todos. ¿Para todos? Menos para mí, pensó ella mientras les veía marcharse en esa tarde. En su taller, las tijeras cortaban la tela casi en automático, mientras su mente repasaba cada palabra de la conversación. Ya no había duda, a lo que había escuchado a Lucía, no era una exageración, ni una interpretación suya, era un plan coordinado, calculado y, lo peor, aprobado por sus propios hijos. Cuando cerró el negocio al anochecer, el cielo sobre Sevilla se tiñó de un naranja ardiente. María del Carmen caminó hasta la Plaza Nueva, donde había quedado con su amiga Pilar. Pilar llegó con paso ágil, su inseparable bolso de cuero colgado del hombro. Tras los saludos de rigor, María del Carmen le contó todo a la llamada de Lucía, la visita de los hijos, las insinuaciones sobre la residencia en Pilar. La escuchó con atención, su rostro cambiando de incredulidad a indignación. María, el amor de madre no siempre garantiza el amor de los hijos. Hay hijos que cambian, que se dejan influir, y Lucía nunca me inspiró confianza. Lo sé, pero son mis hijos. Son Pilar. Tomó su mano con firmeza, y precisamente por eso duele más. Pero tienes que protegerte. Habla con tu banco, con un abogado. No les des ni la más mínima pista de que sabes lo que están planeando. Déjales creer que estás considerando su propuesta. Mientras tú preparas tu propia estrategia. María del Carmen asintió despacio. Si creían que por ser una mujer mayo sería fácil manipularme, iban a llevarse la sorpresa de sus vidas. Esa noche, en la soledad de su casa, recorrió con la mirada cada rincón, como si lo viera por primera vez. El salón, con el sofá comprado a plazos, la mesa donde Ignacio dibujaba de pequeño, el patio, donde Antonio jugaba la pelota. Todo eran recuerdos, pero también todo era suyo. Anne se juró que no iba a permitir que nadie, ni siquiera sus propios hijos, la despojara de su dignidad. Y si para eso tenía que fingir, escuchar y sonreír como si nada pasara, lo haría. Anne, porque la paciencia, en manos de quien sabe usarla, puede ser el arma más afilada. El amanecer en Sevilla traía consigo el canto de los gorriones y el aroma dulce de los naranjos en flor. María del Carmen, sin embargo, no sentía la ligereza de la mañana. Llevaba 3 noches durmiendo mal, repasando en su cabeza cada palabra, cada gesto de sus hijos y de Lucía en el patio. Con una taza de café entre las manos, repasó mentalmente lo que Pilar le había dicho, a no darles pistas, a por enter calma. Pero moverse rápido. Anne se vistió con su mejor traje de lino, aquel que reservaba para reuniones importantes, y salió a la calle empedrada, con paso decidido. No tenía tiempo que perder en primera parada en el banco. El edificio de piedra del Banco de Andalucía se alzaba en la avenida como un guardián antiguo. Al entrar,
la recibió un olor a papel y madera encerada que le recordó sus primeras visitas, para pagar las cuotas del terreno donde levantó su casa. Buenos días, señora López, la saludó el director, don Manuel, un hombre de cabello canoso que la conocía desde hacía décadas. ¿En qué puedo ayudarla? Manuel, dijo ella, con voz firme, necesito revisar mis cuentas y establecer medidas de seguridad. No quiero que absolutamente nadie pueda acceder a mis fondos sin mi autorización personal. Él la miró con atención, percibiendo que había algo serio detrás de esa solicitud, por supuesto. Vamos a reforzar todo, cambiaremos las contraseñas, estableceremos un sistema de doble confirmación y anotaremos en su expediente que no se da información ni acceso a terceros. A María del Carmen asintió, exacto, y cualquier transacción mayo a 500 euros. Quiero que se confirme conmigo directamente por teléfono. Queda hecho, respondió el director, tomando nota. Es una medida muy prudente, señora López Dam. Segunda parada, al del abogado, de camino al despacho de su abogado, pasó por la Plaza del Salvador. El murmullo de los bares y el tintinear de las cucharillas contra el cristal de los vasos de café le recordó cuánto había cambiado su vida en los últimos años. Antes, cualquier mañana así la habría disfrutado sin preocupaciones. Ahora, cada paso estaba marcado por la sombra de la traición. El despacho del licenciado Rafael Márquez estaba en un edificio histórico, con un portal de azulejos verdes. Rafael, un hombre de unos 50 años, la recibió con cortesía. Doña María del Carmen, ¿qué la trae por aquí? Ella se sentó y fue al grano. Necesito proteger mi casa. Mis hijos y mi nuera están presionándome para que me mude y quieren quedarse con ella. Rafael frunció el ceño. Por desgracia, no es la primera vez que escucho algo así. Podemos actuar de varias maneras: establecer un fideicomiso, poner condiciones legales que impidan cualquier transferencia sin su consentimiento, o incluso preparar una venta confidencial. Explíqueme eso último, pidió ella. Si usted decide vender, podemos preparar todo en secreto. Cuando llegue el momento, el proceso se haría rápido, en menos de una semana, y sin que su nombre aparezca en los registros hasta que sea inevitable. A María del Carmen sintió que por fin tenía un as bajo la manga. Hágalo, y no quiero que nadie, absolutamente nadie, fuera de nosotros dos, sepa lo que estamos preparando. Queda entre nosotros. Se lo prometo, respondió Rafael, dándole un apretón de manos firme. A mantener las apariencias. Por la tarde, volvió a casa, encendió la radio, puso una copla de Rocío Jurado y empezó a preparar un puchero, no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba que todo pareciera normal. Alrededor de las 6, Lucía llamó por teléfono. Suegra, ¿cómo está? Pensaba pasar mañana con Antonio para que veamos juntas unas opciones de residencias. Perfecto. Hija, respondió con una suavidad calculada. Estoy interesada en conocer todas las posibilidades. Al colgar, se permitió una sonrisa irónica. Que crean que estoy cayendo en su trampa. Así el golpe les dolerá más. El café con Lucía al día siguiente. Quedaron en una terraza de la Avenida de la Constitución, con vista a la Giralda. El sol iluminaba los veladores. El marmulo de turistas y sevillanos llenaba el aire. Lucía llegó puntual, con un vestido de lino blanco y gafas de sol grandes. Se sentó frente a ella con una sonrisa que a ojos de cualquiera parecería amable. Me alegra que haya aceptado hablar, empezó Lucía. Sé que estos cambios no son fáciles, pero es por su bien. Lo sé, hija, respondió María del Carmen, sorbiendo el café. Y tienes razón, esta casa es grande, y el mantenimiento se me hace pesado. A Lucía no pudo ocultar un brillo de satisfacción en los ojos. Exactamente. Además, Antonio y yo pensamos que sería más práctico mudarnos allí. Es mucho más grande, tiene mejor ubicación. Francamente, siempre nos ha gustado más. Siempre nos ha gustado más. La frase quedó flotando en el aire, como una confesión involuntaria. Y mis padres podrían ayudarnos con los gastos. Incluso mis hermanos se mudarían. Así estaríamos todos juntos.
A María del Carmen asintió lentamente, guardando cada palabra como una prueba más. La promesa, silenciosa esa noche. De vuelta en casa, encendió la lámpara del salón y abrió el cuaderno donde apuntaba las medidas de sus vestidos a los clientes. En la última página, empezó una lista en blanco a medidas de seguridad implementadas. Abogado en venta confidencial, en preparación, a Lucía, en confesión sobre mudanza y llegada de su familia. Antos detuvo, respiró hondo y escribió al final: no dejaré que me quiten lo que me pertenece. Esta casa la levanté yo, y si ha de salir de mis manos, será por mi decisión, no por su codicia. El juramento antes de irse a dormir. Se miró al espejo del baño. Las arrugas le contaban la historia de años de trabajo y sacrificio, pero en sus ojos había un brillo nuevo. Ya no eran los ojos de una mujer sorprendida por la traición. Eran los de alguien que prepara la estocada final. Si creían que por ser una mujer mayo sería fácil manipularme, susurró. Iban a llevarse la sorpresa de sus vidas. Apagó la luz, y en la oscuridad sonrió en el cielo de Sevilla. Amaneció despejado, con un azul tan puro que parecía pintado a mano. Desde su balcón, María del Carmen observaba cómo las primeras luces iluminaban las tejas rojizas del barrio y las bugambillas derramaban su color sobre las fachadas encaladas. A ojos de cualquiera, aquel día era igual a los demás. Pero para ella era el inicio de la segunda fase de su plan en fingir que cedía terreno para ganar la partida. El teléfono sonó a media mañana. Era Lucía, con su tono empalagoso habitual. Suegra, Antonio y yo hemos estado mirando unas opciones maravillosas para usted. Pensábamos invitarla a tomar un café en la Avenida de la Constitución para hablar con calma. María del Carmen sonrió para sí misma. Claro, hija, me vendrá bien despejarme un poco en la reunión en la terraza. El bullicio de la ciudad acompañaba el aroma del café recién molido. La Giralda se alzaba majestuosa al fondo, mientras los camareros sorteaban las mesas con bandejas llenas de tostadas y zumos de naranja. A Lucía llegó puntual, con un vestido de lino azul cielo y unas gafas de sol que ocultaban buena parte de su rostro. Antonio a su lado parecía algo incómodo, pero intentaba mantener el papel de hijo preocupado. Me alegra que haya venido. Mamá, dijo él, besándola en la mejilla. Lucía tomó la palabra enseguida. Hemos encontrado varias residencias, muy bonitas, son con jardines, piscina, actividades, es mucho más grande, tiene mejor ubicación. Francamente, siempre nos ha gustado más que su casa. A María del Carmen dejó que sus palabras fluyeran sin interrumpir, como quien escucha una canción que ya conoce de memoria. Y mis padres podrían ayudarnos con los gastos. Incluso mis hermanos se mudarían. Así estaríamos todos juntos, añadió Lucía, casi sin respirar, como si tuviera miedo de que alguien le robara la idea. A María del Carmen bebió un sorbo de café, fingiendo reflexión. Es cierto que mantener la casa es pesado, dijo despacio. Tal vez tengan razón, y deba pensar en mudarme. A Lucía ocultó mal una sonrisa de satisfacción. Antonio le lanzó una mirada de complicidad. Nosotros podríamos encargarnos de todo, continuó Lucía. Solo tendríamos que hacer una transferencia temporal de la propiedad para poder iniciar las reformas y trámites. Luego, usted podría instalarse en la residencia que más le guste. Transferencia temporal. María del Carmen notó cómo cada pieza del rompecabezas encajaba. Querían tener control legal antes de que ella pudiera reaccionar. Bueno, hija, déjame ver esas opciones. Así puedo hacerme una idea, respondió con tono neutro la visita casual a la Casa Ampart. Días después, Antonio y Lucía aparecieron sin avisar, cargados con folletos y un aire de estamos aquí para ayudarte. Se sentaron en el salón y comenzaron a desplegar papeles sobre la mesa. Mira, mamá, dijo Antonio, esta residencia está en las afueras, rodeada de naranjales, y esta otra tiene un coro, clases de cerámica. Lucía añadió con entusiasmo. Forzado, sería perfecto para usted. Y nosotros podríamos ocuparnos de la casa. No tendría que preocuparse por nada. María del Carmen fingió interés, hojeando cada folleto con atención. Son sitios bonitos, comentó,
Pero me gustaría verlos en persona antes de decidir. Por supuesto, dijo Lucía. Podemos organizar visitas esta misma semana a el almuerzo con Pilar esa misma tarde. María del Carmen se reunió con Pilar en un pequeño restaurante de Triana. Entre platos de salmorejo y croquetas de jamón, le contó con detalle cómo Antonio y Lucía estaban cada vez más seguros de su victoria. Perfecto, dijo Pilar sonriendo. Mientras más convencidos estén, menos se prepararán para lo que viene. Exactamente. Ya tengo al comprador listo gracias a Rafael, el abogado. Solo falta fijar la fecha. Y cuando les digas que la casa ya no es tuya, Pilar da frase en el aire. Disfrutando de la idea, María del Carmen asintió. Quiero verles las caras en un último empujón a su confianza los días siguientes. María del Carmen actuó como una actriz consumada. Comentaba a Antonio lo cansada que estaba de subir y bajar escaleras. A Ignacio, que le gustaría tener más compañía diaria. Y a Lucía, que cada vez le costaba más limpiar el patio. Incluso aceptó ir con Lucía a visitar una residencia donde se paseó por los pasillos sonriendo y preguntando por el menú del comedor. La directora del lugar, creyendo que era una candidata real, le explicó las actividades semanales y le mostró una habitación con vistas al jardín. Es acogedor, murmuró María del Carmen, mientras Lucía la observaba con ojos brillantes al salir. Lucía casi no podía contener su entusiasmo. ¿Ves, suegra? Sería feliz aquí. Sí, hija. Tal vez tengas razón, respondió, sin dejar que en su rostro se escapara ni una pizca de su verdadero pensamiento. El plan en marcha esa noche. De vuelta en su casa, María del Carmen llamó a Rafael. ¿Estoy lista?, dijo. Fijemos la fecha para la firma. Perfecto. Será rápido y discreto. ¿Cómo? Hablemos. En cuanto firmemos, el nuevo propietario transferirá el dinero a su cuenta, y usted podrá mudarse cuando quiera. Ann colgó y sintió una mezcla de nervios y satisfacción. El desenlace estaba cerca. Preparando el escenario, decidió no cambiar nada en la casa. Quería que, cuando Antonio y Lucía vinieran la próxima vez, todo pareciera igual, como si no hubiera pasado nada. Dejó los geranios del patio floreciendo, las fotos familiares en el aparador y la mesa del comedor impecablemente puesta. Como siempre, mientras, en su mente, repasaba la escena final, la mirada de sorpresa, las excusas improvisadas, el derrumbe de su plan. El respeto se gana, no se hereda, pensó, recordando la frase que pronunciaría en el momento justo, a la calma, antes de la tormenta. Los últimos días antes del encuentro decisivo, los vivió con una serenidad extraña. Por las mañanas, abría las ventanas y dejaba entrar el aroma del azahar. Por las tardes, cosía en su taller mientras tarareaba viejas canciones. Desde fuera, nadie podría imaginar que se estaba preparando para una batalla silenciosa contra su propia sangre en Lucía. Y Antonio, convencidos de que todo estaba saliendo como querían, no notaban nada raro. Eso le daba a María del Carmen una ventaja que pensaba aprovechar hasta el final. En pronto, muy pronto, la partida llegaría a su clímax, y sería ella, no ellos, quien movería la última pieza. Ann. La tarde se presentó gris en Sevilla. Nubes densas cubrían el cielo, y un viento suave arrastraba el aroma de la lluvia inminente. María del Carmen miró por la ventana del salón, observando cómo las hojas secas giraban en remolinos sobre la calle empedrada. Perfecto, pensó. Aquella atmósfera le venía bien para lo que estaba a punto de ocurrir. Había pasado toda la mañana repasando cada detalle con Rafael, el abogado. La venta estaba cerrada, el dinero ya estaba en su cuenta, y el nuevo propietario, un joven empresario local que buscaba una casa con patio andaluz para vivir con su familia, había aceptado darle un par de semanas para mudarse. Todo estaba en orden. A las 5, escuchó el timbre. Tomó aire y abrió la puerta. «Hola, mamá». Antonio entró primero, con una carpeta bajo el brazo. «Buenas tardes, suegra». Lucía le siguió, con una sonrisa cargada de falsa cordialidad. Traían folletos, bolígrafos y sobre todo una actitud de quien cree que está a punto de cerrar un trato.
hemos venido a que firmes unos papeles. Mamá, empezó Antonio, son solo para facilitar la transferencia temporal de la casa, como te explicó Lucía. Así podremos empezar las reformas cuanto antes, añadió ella, dejando la carpeta sobre la mesa. Y tú podrás instalarte en la residencia, sin preocuparte por nada. A María del Carmen se sentó en la cabecera de la mesa del comedor, un lugar que siempre había sentido como su trono. Observó cómo Lucía abría la carpeta y deslizaba un par de documentos hacia ella. Solo tienes que firmar aquí y aquí, dijo Lucía, señalando con manicura impecable. A María del Carmen miró los papeles con calma. Luego, levantó la vista y los miró a ambos. ¿Y este acuerdo temporal qué dice exactamente? Nada especial, respondió Antonio, incómodo. Solo nos da permiso para gestionar la casa, mientras te adaptas a tu nuevo hogar. Ella se recostó en la silla, cruzando las manos sobre el regazo. ¿Sabéis qué es lo curioso? Que no necesito firmar nada de esto. An Lucía frunció el ceño. Claro que sí, suegra. Para... No, hija, no lo es, interrumpió María del Carmen con voz firme, porque ya no puedo transferiros la casa. Antonio parpadeó, confundido. ¿Cómo que no puedes? Porque ya no es mía. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Lucía fue la primera en reaccionar. ¿Qué estás diciendo? Que he vendido la casa, dijo María del Carmen, articulando cada palabra con precisión. Firmé los papeles esta semana. El nuevo propietario se mudará en cuanto yo me instale en mi nuevo piso. Antonio se levantó de golpe. Has hecho show. Lucía perdió la compostura. Esto no se va a quedar así. Esa casa era para la familia. María del Carmen clavó la mirada en ella, fría como el mármol. ¿Llamas familia a conspirar para quitarme lo que me pertenece? ¿Llamas ayuda a planear mi traslado a una residencia que no he pedido, mamá? No lo entiendes. Intentó Antonio. Entiendo perfectamente. Lo interrumpió. Entiendo que me habéis mentido, que habéis hecho planes a mis espaldas, y que no me veíais como una madre, sino como un obstáculo. An Lucía apretó los labios, pero no se atrevió a decir nada. María del Carmen continuó. El respeto se gana, no se hereda. Esta casa la construí yo, con mis manos, trabajando día y noche, y si un día tenía que dejarla, sería por mi decisión, no por vuestra codicia. A la retirada Antonio se dejó caer en la silla, derrotado. Mamá, yo solo quería lo mejor para todos. No, hijo, dijo ella, con una mezcla de tristeza y firmeza. Querías lo mejor para ti y para Lucía. Lo de todos es solo una excusa. Lucía recogió sus papeles, visiblemente irritada. No sabes lo que haces. Te vas a arrepentir. A María del Carmen esbozó una media sonrisa. Lo que no sabías es que tu suegra no es la anciana indefensa que creías. A Lucía salió casi arrastrando a Antonio, que aún parecía no procesar lo que había pasado. La puerta. María del Carmen sintió una oleada de alivio, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba semanas aplastándola. La llamada, inesperada apenas media hora después. Sonó el teléfono. Era Ignacio. Mamá, me he enterado de lo que pasó. ¿Quién te lo ha dicho? Preguntó ella. Antonio. Está furioso, Ann. Pero yo quiero pedirte perdón. Hubo un silencio breve antes de que Ignacio continuara. No me di cuenta de hasta qué punto Lucía estaba manejando todo. Y yo me dejé arrastrar. A María del Carmen respiró hondo. Agradezco que me lo digas, hijo. Pero hay cosas que no se borran tan fácilmente. Lo sé. Solo quiero que sepas que no voy a estar de su lado en esto. En reflexión final del día. Cuando colgó, María del Carmen fue al patio. La lluvia empezaba a caer, mojando las macetas de geranios y llenando el aire con ese olor fresco que tanto le gustaba. Se sentó en la mecedora, abrazándose a sí misma, y dejó que las gotas repicaran sobre las tejas. Había perdido una casa, sí, pero no su dignidad. Y, en su interior, algo le decía que aquello que había ganado, su libertad, su control, su derecho a decidir, valía mucho más que cualquier propiedad. Estar sola por elección es mejor que estar acompañada por obligación o por miedo, pensó, mientras la lluvia seguía cayendo.
y por primera vez en semanas se sintió en paz en él. Cielo de Sevilla amaneció despejado después de la lluvia. El aire estaba limpio, impregnado con el perfume del azahar, y el sol comenzaba a reflejarse sobre las aguas tranquilas del Guadalquivir. Desde el pequeño balcón de su nuevo piso en Triana, María del Carmen observaba el puente de Isabel II, con su hierro forjado, brillando como si lo hubieran pulido durante la noche. Llevaba apenas 2 semanas en aquel apartamento, pero ya lo sentía suyo. No era grande, apenas un dormitorio, un salón con cocina americana y una terraza que daba al río. Sin embargo, todo estaba decorado con sus manos en cortinas de lino blanco, macetas con geranios rojos, y sobre la mesa, el mantel bordado por ella misma años atrás. Mientras tomaba su primer café de la mañana, escuchó el murmullo de los barcos turísticos pasando lentamente, y por un instante pensó en todo lo que había ocurrido en los últimos meses. Perdí una casa, sí, pero gané mi vida. Un reencuentro inesperado ese mismo día. Ignacio llamó para invitarla a almorzar. Se encontraron en un restaurante junto al río. Él llegó solo, sin prisas, y con un ramo de claveles rojos. «Son tus favoritos, ¿verdad?», preguntó, extendiéndoselos. «Desde siempre», respondió ella, con una sonrisa que mezclaba ternura y cierta cautela, durante la comida. Ignacio habló con franqueza. «Mamá, no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo cambiar lo que viene. Quiero que sepas que estoy aquí para ti». Ella lo escuchó, y aunque no olvidaba la herida, sintió que quizá había un camino hacia la reconciliación. No inmediato, pero posible. Noticias de Antonio. Días después, recibió una carta de Antonio. No era larga. Decía que había pedido el divorcio de Lucía, que se había dado cuenta de que su vida giraba en torno a los planes y ambiciones de ella, y que necesitaba empezar de nuevo. En María del Carmen la leyó 2 veces. No estaba para perdonarlo del todo, pero sí para desearle que encontrara un camino más honesto. Cada uno debe aprender sus lecciones en su propio tiempo, pensó. Guardando la carta en un cajón, un nuevo Kaminzoken, la venta de la casa y la mudanza. También llegó un impulso nuevo para su negocio. Pilar le había insistido en que montara un pequeño taller de costura en Triana, y juntas habían encontrado un local luminoso a pocos pasos del mercado An. El primer día que abrió, las vecinas entraron curiosas, preguntando por arreglos de vestidos de flamenca y mantones bordados. María del Carmen se sintió de nuevo útil, creativa, viva. Por las tardes, después de trabajar, paseaba junto al río, saludando a conocidos, comprando frutas frescas y parando en alguna terraza para tomar una caña con Pilar, la soldad Q. Temía, ya no la asustaba. Ahora era una elección, en reflexión, final. Una noche, mientras cosía bajo la luz cálida de la lámpara, se sorprendió pensando en aquella frase que había escrito en su cuaderno semanas atrás. No dejaré que me quiten lo que me pertenece. Se dio cuenta de que no hablaba solo de la casa. Se refería a su dignidad, a su derecho a decidir, a su paz interior, cosas que, una vez recuperadas, no pensaba perder jamás. Miró alrededor, en el pequeño salón, el sonido lejano del río, olor a jazmín, que subía desde la calle. Era un hogar distinto, puro, iracio, y sobre todo, era el resultado de una decisión tomada con libertad, agradecimiento y pregunta al público. María del Carmen respiró hondo, se recostó en su sillón y pensó en todas las personas que, sin saberlo, podrían encontrarse algún día en una situación parecida, personas que tal vez sintieran la presión de otros para ceder lo que han construido, o que dudaran de su capacidad para defenderse por eso. Si estuviera frente a ustedes, queridos lectores, les dirían: gracias por acompañarme en este viaje, gracias por escuchar mi historia, por caminar conmigo desde la primera sospecha hasta este nuevo amanecer. No ha sido fácil, pero ha valido la pena. Hoy, más que nunca, sé que estar sola por elección es mejor que estar acompañada por obligación. Oh, por mí. Y les dejaría una pregunta para que la llevaran consigo. Si mañana alguien intentara quitarte lo que más valoras, ya sea tu casa, tu libertad o tu dignidad, ¿estarías preparado para defenderlo, aunque eso signifique enfrentarte a quienes más quieres?